¿Es cierto que la investigación paranormal cada día obtiene más respuestas? ¿Quién es un cazador de misterios? ¿Cómo actúa? ¿Hasta qué punto los fenómenos paranormales forman parte de una realidad paralela? Para descubrir la esencia de este tema plagado de preguntas que muchas veces no tienen respuesta, nos acompaña esta noche el investigador y escritor Miguel Ángel Segura, autor del libro Manual del Investigador Paranormal, de Ediciones Nautilus. Una pregunta que nos vamos a seguir formulando en este siglo XXI y los venideros, seguramente, porque el misterio en toda su casuística seguramente va a costar muchísimo resolver. Pero verdaderamente, ¿qué hay tras lo paranormal? ¿Es un misterio en verdad? ¿Es algo inventado? ¿Es una necesidad del ser humano que ha ido creando con el paso de los siglos y de los tiempos para crear otras realidades, para pensar en una supraconciencia, que hay algo más superior a nosotros, Dios, por ejemplo? ¿Es una necesidad creer en dioses para que el ser humano siga, desde el punto de vista de la moralidad, creciendo? Vamos a conocer un poquito qué hay más allá de esas realidades que no podemos ver, pero sí que podemos llegar a intuir o incluso, a veces, incluso percibir. Hablamos con un investigador, un escritor, tenemos un libro aquí en portada en delante, Miguel Ángel Segura, que nos acompañará esta noche para hablarnos qué hay más allá de esa esencia paranormal. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en tu programa. Eres muy amable, igualmente, que estés con nosotros. Miguel Ángel, ábrenos esos horizontes, no solamente a los amigos que podemos ver este programa aquí en España, sino también en Estados Unidos y en América, en Sudamérica, a través de este canal argentino como es Nueva Imagen Televisión. ¿Qué hay más allá de lo paranormal? Yo creo que de entrada lo paranormal es algo real, tangible, que se puede comprobar, sobre todo a nivel personal, por experiencias propias. De hecho, el mundo paranormal, como digo, sí que lo podemos comprobar por nosotros mismos, aunque luego lo que deberíamos debatir es sobre el origen de estos fenómenos. Son causados por algo inteligente, externo al ser humano, nacen de la propia mente humana, de la sugestión, de la imaginación de las personas. Yo creo que hay una mezcla de todo, de un poco de todo, pero lo que mi experiencia propia me dice es que sí que te encuentras en determinadas ocasiones con sucesos que parecen que son externos a los experimentadores y con comunicaciones que luego a la hora de comprobarlas y verificar si son ciertas o no, te das cuenta que son reales, y los experimentadores propios pues desconocían todo el desenlace de las comunicaciones que han recibido. Hablas de una experimentación de comunicaciones, pero ¿comunicaciones con quién? Con algo externo a los investigadores. Te pondré un ejemplo. Haces una sesión de Ouija, realizas una grabación psicofónica, escritura automática, lo que sea, y recibes comunicación o información sobre algo que desconoces y luego compruebas que eso es real. Yo creo que en ese instante sí que tienes una prueba que va más allá de lo subjetivo para comprobar, o por lo menos para valorar, de que existe algo externo a nosotros que se manifiesta. ¿Quién te lo da? ¿Quién se manifiesta? Pues es lo que creo que tendremos que intentar descubrir. Hay muchas hipótesis, hay personas que creen que pueden venir directamente del mundo de los fallecidos, personas que han muerto y que se comunican a nivel espiritual. También hay otras teorías que a lo mejor dicen que son seres que ni han sido terrenales ni nunca lo serán y que habitan en otras dimensiones. Hay una serie de hipótesis y teorías dependiendo de cada investigador, y supongo que cada uno llega a ellas pues a través de sus propias experiencias. Claro, un investigador debe llegar a unas conclusiones en función a su investigación, su trabajo de campo, ¿no? Porque hay trabajo de campo ahí detrás, no es copiar y pegar, ¿verdad? Claro. Es trabajo de cambio por cada investigador, y cada investigador tendrá su casuística concreta y particular, ¿no? Claro. Entiendo que del mismo motivo, ¿verdad? De la misma esencia, posiblemente tú sacarás unas conclusiones, otro investigador otra, etcétera, etcétera, o siempre se saca, o es la misma referencia. No, cada uno sacará sus propias conclusiones. A mí cuando, por ejemplo, me preguntan, bueno, ¿me puedes demostrar que todos estos fenómenos existen? Y yo siempre respondo lo mismo. La única forma de que tú puedas comprobar que existen los fenómenos es experimentando por ti mismo. Tus propias investigaciones, tus experiencias, los resultados, los análisis de estas investigaciones serán las que a ti te dicten las conclusiones, y las conclusiones te llegarán pues a tus hipótesis y a tus teorías. Por eso digo que cada investigador, cada experimentador pues llega a obtener unas hipótesis o teorías diferentes, aunque sí es cierto que muchas llegan pues, a parecerse unas a las otras.
En tu último libro, lo tenemos ahí ahora en portada, enseguida los compañeros lo van a enfocar, ahí lo tenemos, Manual del Investigador Paranormal. Nos dices, de alguna manera, cómo llevar adelante una investigación, ¿no? Hablas también de aparatología, cómo se lleva adelante una investigación parapsicológica, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Yo creo que lo principal es dejar claro que esto es un manual basado en mi propia experiencia y que lo que yo aquí explico es los métodos, las técnicas y bueno, la forma de investigar que a mí mejor resultado me ha dado. Es simplemente para que el lector se oriente, pero luego cada uno sacará sus propias técnicas o métodos de investigación, porque realmente no sabemos a qué nos enfrentamos y por tanto es muy difícil crear un sistema, una fórmula, un método concreto que sea efectivo 100%. Claro, si no se sabe a qué nos enfrentamos, ¿qué tipo de aparatología podemos obtener o desarrollar? Claro, es que estamos en el pez que se muerde la cola, ¿no? Por eso siempre digo que es más importante el experimentador que los aparatos que tiene que utilizar, porque como no sabemos a qué nos enfrentamos, sí que hemos llegado a comprobar que con grabadoras, tanto analógicas, digitales, con ordenadores, podemos captar psicofonías, por ejemplo. Si utilizamos un tablero de Ouija, pues parece que en ocasiones se comunica algo con nosotros. Con cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, podemos registrar alguna anomalía en nuestros aparatos. Podemos utilizar a lo mejor también sensores de movimiento. En ocasiones salta y sin causa aparente. Estamos grabando con una cámara de vídeo y vemos que no ha pasado absolutamente nada por delante. Claro, son aparatos que sí que se han comprobado que en ocasiones dan resultados, pero lo que yo reflejo en este libro y lo dejo claro es que el investigador tiene que ser creativo. Sí, puede utilizar todos los métodos, técnicas, trucos que hay a día de hoy para poder captar estos fenómenos, pero tiene que ingeniárselas para, de alguna forma, pues, poder realizar nuevos experimentos. Quizá pues, poco a poco encontremos ese camino que nos lleve hacia el origen de todos estos misterios. Miguel Ángel, tú has participado en multitud de programas de radio, de televisión, has escrito artículos. Entiendo yo que tendrás muchísima casuística, antes comentábamos de esas casuísticas, ¿no? Que cada perfil, cada maestro, cada investigador disfrutáis y obtenéis de vuestro trabajo. Pero tú te quedarías con alguna en esencia, en particular, alguna experiencia parapsicológica que te haya causado incluso pavor, miedo, respeto, ansiedad, algo que hayas vivido. Esto es como una experiencia mariana. Hay que vivirla para de verdad experimentar el miedo en un momento determinado o la esencia, ¿no? En sí de la experimentación. Pero tú has tenido algún relato que nos puedas contar en pantalla, algo que de verdad pienses, tiene que existir algo más de lo que ven nuestros ojos. Sí, experiencias tienes muchas y ves muchas a lo largo de las investigaciones y quizá también te impresionan mucho los testigos, ¿no? Personas que han vivido experiencias muy fuertes, pero a nivel personal te puedo decir que he tenido experiencias fuertes, por ejemplo, en el Hospital del Tórax. Una noche me adentré solo a las 4:30 de la mañana, es un lugar de 9 plantas, el edificio son unos 66.000 metros cuadrados, entré solo con una grabadora y empiezo a escuchar una serie de ruidos, golpes, portazos violentos que siempre se producían delante mío. Al principio pensé que había gente que me quería gastar una broma, pero claro, el Hospital del Tórax consta de muchísimos pasillos, cinco escaleras, y yo desde la planta baja hasta la planta 9 iba cambiando de pasillo, de escalera, iba siempre eligiendo mi ruta, y esos golpes, portazos violentos se producían siempre delante mío. Entraba en las estancias donde provenían esos ruidos, no hacía nada de viento y no había nadie. Cuando llevaba aproximadamente una hora presenciando todos esos fenómenos y viendo que era imposible que fuese alguien que me estaba siguiendo, porque como te comento, siempre los ruidos y los fenómenos se producían delante. En ese instante sentí miedo de verdad y me tuve que ir de allí. Ha sido una de las pocas veces que he tenido que salir casi corriendo del lugar. Miedo, sudor frío incluso. Sí, eso ¿sí? Y al principio, cuando las primeras investigaciones, lógicamente, pues... ¿Y tú solo? Sí. ¿A qué hora de la madrugada? A las 4:30 de la madrugada. A las 4:30 de la madrugada, tú no tienes nada mejor que hacer que irte a un hospital abandonado, entrar en sus adentros y poner una grabadora en ristre y pasearte por ahí para ver qué es lo que sucede, sin más. Bueno, sin llamar a los espíritus, sin hacer algún tipo de conjuro, nada. Lo tengo, bueno, relativamente a 5 o 10 minutos de mi casa. Tenía buen trato con la gente que trabajaba allí por entonces y tal. ¿Y no habían vagabundos que pernoctaban en el hospital por la noche? ¿No habían anteriormente sí. Ratas, perros, gatos, no?
Anteriormente sí que podía haber algo, pero te estoy hablando de hace aproximadamente 3 años o 4, que ya estaban empezando a construir lo que es el parque audiovisual, había vigilancia y tal. Pero de espectros nada de nada. De espectro solamente llegué a captar una imagen, curiosamente con un móvil que me la había comprado hacía pocos días y quería ver cuánto duraba, cuánto podía estar grabando, y se ve como una especie de sombra que pasa por delante de la cámara, del objetivo de la cámara, que nosotros no lo vimos en ningún momento, y cuando eso lo paso fotograma a fotograma es muy extraño porque es como si lo ves pasar, digamos, de derecha a izquierda, y luego cuando lo pasas fotograma a fotograma es como si fuese una especie de cara completamente oscura que está como mirando de frente a la cámara, una cosa muy extraña. No sé si es un fallo del móvil o algo, no lo sé. De la época o de la década de los 70-80, desde von Däniken o Charles Berlitz, por ejemplo, de esos cazadores de misterios, ha pasado un poco de tiempo, ¿no, Miguel Ángel? ¿Todavía quedáis cazadores de fantasma? En realidad yo veo que tú sí, porque al menos te lo trabajas, pero hay cazadores de fantasmas, entre comillas, que lo único que pretenden es vender libros o hablar de cosas que no tienen ni tan siquiera ningún tipo de información. ¿Hay las dos versiones, Miguel Ángel? Y si las hay, ¿es porque mueve mucho el mundo del misterio? ¿La gente compra lo misterioso? Hombre, sí, hay las dos versiones. Luego también hay que dejar claro que en ocasiones uno puede ir con toda la buena fe del mundo y equivocarse, porque todos somos humanos. Pero es cierto que también está el típico investigador, a lo mejor, que lo que busca es protagonismo. Pero más que nada lo hace por eso, por fama o protagonismo dentro del mundillo del misterio. Porque en realidad yo creo que hay muchos temas que venden más que lo que es el misterio en sí. Por ejemplo, el esoterismo, el tarot, la evidencia. Eso yo creo que tiene más salida comercial que a lo mejor lo que es el misterio en sí. Bueno, pues Miguel Ángel, ¿a quién va dedicado tu último trabajo? Cuéntanos, ¿algún investigador, a gente normal y corriente que quiera averiguar qué hay más allá? Pero vamos, qué hay más allá tampoco lo vamos a descubrir, Tampoco. ¿no? Va dedicado sobre todo a personas que se inician en el mundo de la investigación paranormal, porque yo cuando empecé en el año 2003 a interesarme por estos temas, busqué un libro donde me orientase un poco para poder investigar. Y es cierto que había muchos libros sobre investigación, pero te contaban los casos, las experiencias de los testigos. No había un manual, o por lo menos yo no encontré un manual como este. Y entonces, bueno, pues a día de hoy, después de mis años de experiencia como investigador, perdón, pues creo que he tenido la oportunidad, mediante Nautilus, de poder pues lanzar este manual para que esas personas que comienzan pues no se encuentren en la misma situación que yo, que tengan algo para orientarse. Y también para todas aquellas personas que preguntan muchas veces cómo se realiza una investigación paranormal. Está claro que ahora el que quiere iniciarse en este mundo de la parapsicología, conocer cuáles son los principios básicos para ser un buen investigador o tener las bases para intentar ser un buen investigador, es el trabajo de Miguel Ángel Segura, que hoy nos visita en este programa de Tierra de Sueños. Lo que yo no sé, Miguel Ángel, es cuál fue tu primer libro que te introdujo en estos misterios, ¿te acuerdas o no? Es que uno de los primeros fue el de uno sobre ovnis que escribió Iker Jiménez, creo que era Historia de los ovnis en España, porque a mí antes de interesarme el tema paranormal me apasionaba mucho el tema de los ovnis, pero desde un punto de vista aficionado, pero le tenía yo mucho miedo a esto de lo paranormal. De pequeño incluso me acuerdo que... ¿Mezclas un poco la ufología con lo parapsicológico? Sí, sí, lo parapsicológico me causaba terror de pequeño. Me interesaba mucho el tema de los ovnis y a través del tema de los ovnis acudí a una quedada que hicieron en Los Monegros, los de la SEI, una alerta ovni, y allí empezaron a hablar de psicofonías, incluso hicieron grabaciones, y ese día pues me di cuenta que lo que me interesaba realmente era eso. Está bien. ¿Apareció algún extraterrestre en ese encuentro, en ese avistamiento? No vimos nada. Lástima, porque yo también he ido a algunos y tampoco nos hemos quedado con las ganas, ¿no? Bueno, cada 11 de septiembre y otros 11 de cada mes también se reúnen en Montserrat, ¿no? Sí. El amigo Grifoil y compañía. Ojalá algún día se presenten o se manifiesten como quisiéramos que se manifestaran, ¿no? No como la película de Cowboys versus aliens o versus extraterrestres, ¿no? Que vienen a comérsenos y a llevarse el oro del centro de la Tierra, a invadirnos. O otras películas que hablan de los aliens, ¿no? Bueno, algún día seguramente que descubriremos gracias a la parapsicología o no, porque el día que se descubra dejará de llamarse parapsicología y se convertirá o en psicología pura y dura o simplemente en una ciencia que hable de otros adentros, ¿no? Dentro del ser humano o fuera del ser humano, pero que cohabitan con él mismo y con ese propio misterio. Adiós misterio, entonces. Creo que tenemos misterio para siglos y siglos, amén.
Sí, yo creo que sí, ¿No? que tenemos misterio para mucho tiempo, pero es lo que comenta, ¿no? Lo que hoy es misterio, con el paso del tiempo, no sabemos si 10 años, un siglo o cuántos años, pues pasará a llamarse ciencia, psicología, como queramos definirlo. Veremos si alguien le da cara y ojos al propio Dios, ¿verdad? Eso sí que es un misterio, Eso yo ¿no? creo que va a ser más difícil. Por eso ahí te digo que vamos a tener por siglos y los siglos ese misterio. Gracias, Miguel Ángel, y a seguir Gracias a ti. trabajando. Buenas noches. Buenas noches.